Ya sin más preámbulos, quiero presentarles nuestros invitados en las conferencias plenarias. Nuestra invitada, la doctora Zulma Kukunuba, es médica con posgrado en enfermedades tropicales, maestría en salud pública y un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas. Trabajó por varios años en el Instituto Nacional de Salud de Colombia y lideró investigaciones en enfermedades tropicales. Entre el 2011 y el 2013, diseñó y coordinó el Programa Nacional para la Investigación de la Enfermedad de Chagas. Desde el año 2013, vive en el Reino Unido, donde completó un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College London e hizo un postdoctorado en modelamiento de vacunas en países de renta media y renta baja. Cuenta con más de 100 publicaciones y reportes científicos en temas de epidemiología, modelamiento y vacunas. Actualmente trabaja para el Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College London, donde hace parte del grupo de modelamiento COVID-19. Agradecemos, Zulma, tu generosidad para estar con nosotros el día de hoy. La doctora Zulma nos va a contar sobre brotes y reinfecciones de SARS-CoV-2 COVID-19 que nos espera. Gracias, Zulma. Doctor Oñate, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología y a ustedes por esta cordial invitación. Como usted lo menciona, entonces el día de hoy voy a hablar sobre reinfección, rebrotes y potenciales escenarios de que nos espera. Entonces voy a compartir mi presentación. Les pido por favor me confirmen si ustedes la pueden observar bien. Está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para empezar, entonces voy a ir tras este contenido, más o menos, sobre estos temas. Primero que todo, voy a tratar de explicar un poco lo que hacemos desde el modelamiento matemático y cómo incorporamos los aspectos de inmunidad. Segundo, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la heterogeneidad de la transmisión y eso cómo genera heterogeneidad en la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño y el papel que esto tiene en los rebrotes y en las respuestas del sistema de salud. Y finalmente, algunas perspectivas. Bueno, entonces, ¿por qué utilizamos el modelamiento matemático para tratar de entender estos problemas? Primero que todo, porque el modelamiento nos permite poner en orden lo que sabemos o entendemos de la transmisión de una enfermedad, nos permite hacer evidente la incertidumbre acerca de lo que sabemos menos y nos permite, como es el ejercicio que estamos tratando de hacer hoy, proyectar, prever, planear, anticipar y orientar intervenciones y después evaluarlas. Adicionalmente, por su característica tan dinámica, y porque permite incorporar información nueva cada vez, entonces nos permite informar la toma de decisiones a medida que vamos comprendiendo más el fenómeno que estamos estudiando. Todo este trabajo entonces se basa en algo que llamamos la teoría epidémica. En su aspecto más básico, la teoría epidémica lo que nos dice es que podemos subdividir a la población en ciertos compartimentos donde en el compartimento la población se comporta en promedio de la misma forma. Entonces, en esos compartimentos tenemos uno inicial que es la población susceptible, que pasa luego de un periodo de incubación a ser infecciosa una vez se expone al virus y dura unos pocos días en ese compartimento infeccioso y luego entonces pasa a adquirir cierta inmunidad. Esa inmunidad puede ser duradera, de mucho tiempo, de por vida, o puede ser de corta duración, pero de todas maneras siempre se desarrolla algo de inmunidad que genera una protección, así sea temporal. Lo que es más complejo para nosotros es siempre informar la velocidad, los parámetros, a qué velocidad pasan de estos compartimentos de unos a otros y cómo esos compartimentos también puede salir la población de esos compartimentos debido a, por ejemplo, mortalidad general o la misma mortalidad debida al virus que estamos estudiando.
Entonces, esa es la parte más compleja de poder hacer buenas proyecciones y es poder parametrizar bien estos modelos adecuadamente con la suficiente incertidumbre. Pero siempre podemos incluir más cosas. Entonces, por ejemplo, la vacunación, podemos incluir una tasa, una efectividad de la vacunación y al igual que, por ejemplo, si esa vacunación protege parcial o totalmente, o si la cobertura de la vacunación es de ciertas características, e igualmente podemos incorporar aspectos como la reinfección, es decir, una pérdida de cierta inmunidad a través del tiempo, una tasa que tenemos que estimar. Pero para hacer bien esas proyecciones, entonces necesitamos conocer todos estos parámetros con suficiente evidencia científica y ahí es donde a veces hay dificultades en que podamos tener toda la evidencia suficiente para esas proyecciones. Sin embargo, si las tuviéramos y tuviéramos toda esa información, o cada vez que aceptamos ciertos supuestos con un rango de incertidumbre, podemos hacer proyecciones mediante estos parámetros y estos compartimentos, mediante un sistema de ecuaciones, podemos entonces simular las epidemias y prever cuáles son los escenarios posibles. Igualmente, también estos modelos nos permiten, una vez se supera el estado epidémico, poder entender cómo o en qué momento se pasa a un estado endémico y cuáles son las implicaciones del estado endémico dependiendo del número reproductivo básico, etc. Todo esto lo hacemos entonces mediante dos tipos de modelos, unos modelos que llamamos compartimentales y otros que llamamos basados en individuos. Los primeros son relativamente más sencillos, más rápidos de implementar, tienen esa facilidad de proveer respuestas mucho más rápidas, pero a la vez tienen menos capacidad de incorporar situaciones más complejas como situaciones como son la variabilidad individual. No es posible incluir variabilidad individual en los compartimentales. Mientras que en los modelos que son basados en individuos, por supuesto, cada individuo se modela como una persona diferente, con características diferentes y por supuesto se le puede incorporar gran cantidad de variables de nivel individual, pero a la vez se vuelven mucho más difíciles de parametrizar y también requieren una mayor capacidad computacional, lo que hace que no sean tan populares estos modelos individuales. Entonces siempre es bueno en estos ejercicios de modelamiento contar con estos dos tipos de modelos. Los primeros porque son más rápidos de implementar, relativamente más sencillos, y nos permiten dar respuestas o trazar hipótesis rápidamente, y los segundos porque de alguna manera nos permiten incorporar más complejidad. Vale, entonces cuando incluimos todo lo que queremos en los modelos, entonces tenemos que pensar en todos los aspectos que tenemos que evaluar. Entre esos tenemos que evaluar la susceptibilidad de los individuos, es decir, ¿son todos igualmente susceptibles o no? La transmisibilidad, ¿son todos igualmente capaces de transmitirlo? La exposición, ¿cuál ha sido la tasa de ataque o la exposición que la población ha tenido? La severidad, ¿cómo se genera esa inmunidad? Y también cuál ha sido la respuesta del sistema de salud frente a la respuesta a la epidemia o pandemia, y todo eso entonces determina cuáles son los potenciales escenarios que podemos observar. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y en esto voy a hacer énfasis en mi exposición hoy, y es que todo esto tiene muchos aspectos de heterogeneidad que debemos considerar. Para empezar, entonces, un parámetro que de pronto vemos de forma repetida es el número reproductivo básico. El número promedio de personas que se infectan a partir de un caso primario en una población totalmente susceptible. Y ese es un número muy importante que nos determina cosas como el tamaño de la epidemia, la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, la afectación en general de la pandemia y la tasa de ataque. Sin embargo, ese número puede adquirir muchos valores dependiendo del tipo de población. Un valor bajo del número reproductivo representará lo que llamamos una tasa de ataque, es decir, un tamaño de la epidemia, un tamaño final de la epidemia mucho más bajo que un número reproductivo alto, que podría alcanzar a valores cercanos al 100% de la población. Pero ese número reproductivo básico puede variar entre poblaciones, dependiendo de muchas características, como principalmente se refiere a las tasas de contacto. Entonces, esa variación del número reproductivo puede depender de dos aspectos.
de que haya heterogeneidad en la susceptibilidad, por ejemplo, que por razones biológicas aún no bien determinadas haya inmunidad cruzada con otros virus, en este caso con otros coronavirus, o que haya alguna resistencia natural, como por ejemplo ausencia de receptores. O mucho más, probablemente mucho más, de mucho mayor impacto, que haya heterogeneidad en la exposición. ¿Esto qué significa? Que la estructura del contacto social, la forma como individuos entramos en contacto con otras personas de la sociedad no sucede de forma aleatoria, sino que obedece a la estructura del contacto social, es decir, a cómo nos dividimos en la sociedad de acuerdo a nuestra edad, a nuestro trabajo, al tipo de actividad que realizamos. También el contacto intergeneracional, es decir, cuántas generaciones, por ejemplo, conviven juntas en una misma casa, y a condiciones socioeconómicas y de segregación económica o a veces racial, étnica, que sucede, y esto también determina cuál es la heterogeneidad en el contacto. Eso hace entonces que a pesar de que nosotros hablamos de un número reproductivo básico, o un número reproductivo efectivo del promedio de las poblaciones, en realidad ese número es muy diverso. Y a nivel individual, cuando eso lo bajamos al individuo, entonces hay individuos cuyo número reproductivo es 0, es decir, le transmiten, y esa es la gran mayoría. De hecho, esto es una característica muy propia de los coronavirus, y es algo que se llama el fenómeno de superdispersión o superpropagación. Es decir, la gran mayoría de los individuos no transmiten más allá de sí mismo, solamente adquieren y no transmiten la infección a nadie más, mientras que hay un número de individuos pequeño, pero que le transmiten a una gran cantidad de personas. Tan así es que, aunque nosotros tengamos este número reproductivo promedio para las ciudades, para las localidades, para los países, ya cuando nos vamos al detalle y a los individuos, hay individuos, entonces, como decíamos, que nunca le transmiten a nadie, hay otros que le transmiten a una persona, hay otros que le pueden transmitir a su grupo familiar, etcétera, pero hay en otras situaciones donde puede transmitir, por ejemplo, en una boda a muchas más personas, o en una situación en un bar. Cuando sean todas las condiciones de transmisión, entonces el número reproductivo puede ser tan grande como 80, 100. Esa heterogeneidad es muy importante entenderla, y esa heterogeneidad en el número reproductivo individual determina cuál es el nivel de inmunidad de rebaño que potencialmente se va a alcanzar en la población. Como les decía, esa heterogeneidad en la exposición esto es muy importante, y lo que hacemos en los modelos es entonces tratar de incluir esta heterogeneidad. Este es un ejemplo de lo que llamamos las tasas de contacto social en 3 países. Esto es en Alemania, Bolivia y en África del Sur. Ustedes pueden ver cómo en el eje de las X tenemos la edad de la persona infectada, y en el eje de las Y tenemos la edad del contacto. Y ustedes pueden ver cómo el contacto en lo que llamamos sociedades desarrolladas, tipo Europa y especialmente países del norte de Europa, es un tipo de contacto que se llama ordenado. Es decir, las personas tienen una alta probabilidad de tener contacto con personas de su misma edad, pero tienen baja probabilidad de tener contactos con personas de otras edades. Eso hace que países nórdicos, como por ejemplo Noruega, Finlandia, Suecia, la mayor proporción de los hogares son unipersonales o bipersonales, y hay una compartimentalización del contacto. Mientras que en la medida en que nos vamos a sociedades mucho menos desarrolladas, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de contacto es menos ordenado, hay más contacto intergeneracional, hay más probabilidad de que niños entren en contacto con ancianos, o jóvenes con ancianos, o hay familias grandes, hay mucho hacinamiento, y entonces esto determina que la estructura del contacto social sea mucho más homogénea, es decir, que todo el mundo tiene más chances de estar en contacto con todo el mundo que en sociedades que son súper ordenadas. En un estudio que nosotros publicamos en mayo de este año, nosotros proyectamos cuál es el impacto de esa heterogeneidad del contacto en muchos países del mundo, aproximadamente 132. Encontramos que esa heterogeneidad en el contacto lleva a que la tasa de ataque, es decir, el tamaño final de la epidemia, vaya a ser mucho más grande en número de infectados, o potencialmente mucho más grande en países en vías de desarrollo o en de bajo desarrollo, de bajo ingreso,
comparativamente con aquellos países que se llaman de países desarrollados. Y esto entonces determina también cuál es la línea, digamos, de inmunidad de rebaño que se va a generar en las diferentes poblaciones. Adicionalmente a esto, digamos, en esta simplificación de lo que es el fenómeno de la transmisión, también tenemos que tener en cuenta que la transmisión no ocurre necesariamente en estas cajas, sino también podemos tener otras teorías, como por ejemplo son las teorías de redes o las teorías de grafos, que nos dicen que hay ciertos, en un sistema de transmisión, hay ciertos individuos que pueden actuar como nodos de transmisión entre unos y otros. Y hay diferentes tipos de redes, y depende de qué tan segregadas estén esas redes, entonces también de eso va a depender cuál es la inmunidad de rebaño que se puede alcanzar. En ciertos análisis que hemos hecho con algunos economistas, hemos tratado de ver esto cómo sucede, digamos, en la vida usual de la economía de una ciudad, digamos, latinoamericana. Entonces, hay personas que por las actividades económicas o educativas que realizan, tienden a estar en situaciones que llamamos de hipercontacto. ¿Esto qué significa? Que están juntos y tienen una gran intensidad en el contacto, pero usualmente es un contacto repetido con las mismas personas. Mientras que hay otras personas en la sociedad, otras ocupaciones que tienen un contacto que tiene menos intensidad en la estrechez del contacto, pero tienen muchos más contactos diarios. Entonces, cuando estos nodos de hipercontacto entran en puente con nodos de hipercontactividad, digamos, esa facilidad con que eso sucede en la sociedad también determina cuál es la velocidad de propagación y cuál es la inmunidad de rebaño y la tasa de ataque. Finalmente, la heterogeneidad en la transmisibilidad por edad y en la susceptibilidad. Hoy en día ya tenemos alguna evidencia que la susceptibilidad es mucho más baja en niños, al igual que también la transmisibilidad, pero en general en adultos la evidencia que tenemos de datos empíricos en este momento es que las personas más menores, los adultos menores de 60 años, al tener más contactos, tienen mayor posibilidad de tener un mayor número de casos secundarios, es decir, un número reproductivo individual mucho más alto que los adultos mayores. ¿Esto qué significa? Que en general la transmisión se da primordialmente a partir de los más jóvenes, que tienden a tener más contactos, a pesar de que los más afectados que vemos en los hospitales, en las UCI, son los adultos mayores. La transmisión se centra principalmente en las poblaciones que tienen más actividades sociales y más contactos. Bueno, entonces, toda esa introducción, perdonen lo larga, es para poder explicar de aquí en adelante que de todo eso depende la inmunidad de grupo, lo que se llama el herd immunity. Esa inmunidad de grupo, ¿qué es? O cómo la hemos considerado siempre. Se considera la inmunidad de grupo cuando hay suficiente cantidad de personas en una comunidad que ha tenido la infección y genera cierta inmunidad, de manera que la infección no se puede propagar más allá de cierto punto. Esta inmunidad de grupo se ha propuesto como una estrategia para lograr una meta, lograr en el contexto de intervenciones farmacéuticas como las vacunas, es decir, donde se induce esa inmunidad. Y siempre se ha pensado en ella como con el objetivo de proteger a los más vulnerables, a aquellos que no se han vacunado, a aquellas que tienen sistemas inmunes debilitados. Pero entonces pensar en inmunidad de grupo en el siglo XXI, cuando ya hay, digamos, ya tenemos tantas vacunas y esto es algo que, digamos, era muy común en la Edad Media, etcétera, no había más remedio, pero hoy en día pensarlo nos cuesta un poco de trabajo pensar que podemos dejar que naturalmente una infección se propague por la sociedad y ocasione el número el impacto de morbilidad y mortalidad. Entonces tenemos que pensarlo dos veces antes de pensar que sí, qué tan viable y qué tan oportuno es una estrategia de inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo de forma natural. Y entonces lo vamos a discutirlo un poquito. Entonces nos surgen muchas preguntas. ¿Hay un valor de inmunidad poblacional al cual ya no haya riesgo de rebrotes? Y entonces la respuesta más corta es sí lo hay, pero no es tan fácil. Voy a tratar de explicar un poquito. Esa inmunidad de grupo en una población con contacto heterogéneo va a depender principalmente de tres cosas: del número reproductivo
básico, es decir, cuando el virus apenas entra en la población, de cuál es la proporción de inmunidad que hay en cierto momento y de cuál es la proporción o el impacto proporcional de las medidas de control, digamos, medidas no farmacéuticas. En ausencia de control, entonces esa proporción, esa relativa impacto de las medidas no farmacéuticas es igual a 0, y entonces la inmunidad de grupo, que corresponde al momento en que el número reproductivo efectivo es inferior a 1 en ausencia de medidas de control, es el equivalente a esta ecuación que es muy popular, que es 1 menos 1 sobre el número reproductivo básico. Eso, entonces, en una población con contacto homogéneo, que ya sabemos que no existe por todo lo que les he mostrado, significa que lo que llamamos el Herd Immunity Threshold, que en inglés se resume con esta sigla HIT, es aproximadamente 67% de la población, es decir, en el punto en que aproximadamente el 67% de la población adquiriera esa inmunidad, pararía el brote. Pero es cierto que esa proporción de inmunidad, a medida que va aumentando, es decir, a medida que va pasando el brote y va aumentando esa proporción de las personas que van adquiriendo cierta inmunidad, la intensidad necesaria de las medidas de control para mantener el brote bajo control es menor. Es decir, hay un punto donde esa inmunidad, así no se alcanza la inmunidad de rebaño, empieza a tener efectos sobre el control, y de eso tiene un impacto muy importante en la probabilidad de rebrotes. Adicionalmente, por todo lo que ya les he contado, entonces, esa inmunidad de rebaño que llamamos de 66.7, 67% en una población homogénea, va a disminuir bastante dependiendo de cuál es la estructura de edad, la actividad económicas que realicen y las actividades económicas que se realicen por edad, y puede llegar a un nivel de 49-50%. Entonces, la proporción de individuos infectados con grupos con altas tasas de contacto es mayor que las de grupos con bajas tasas de contacto. Por eso se dice que también es muy probable que el virus afecte primero a poblaciones que tienen unas mayores tasas de contacto, lo cual tendría sentido. ¿Qué nos dice también digamos, la evidencia que va saliendo? Puede que exista un papel de la inmunidad preexistente, ¿no? Entonces, también no sería solo la heterogeneidad del contacto, pero también la heterogeneidad de la susceptibilidad. Algunos estudios preliminares muestran que hasta 20-30% de reactividad cruzada mediada por células T con infecciones previas con coronavirus, pero en realidad esto se desconoce a ciencia cierta si esta reactividad cruzada, que funciona muy bien en el laboratorio y se evidencia en estudios in vitro, con muestras de pacientes, pero igual in vitro, no sabemos si cuál es el rol que tiene realmente en el efecto poblacional, y si esa inmunidad cruzada, esa reactividad cruzada va a llevar realmente a una protección frente a la infección o una protección frente a la severidad, es algo que todavía no lo sabemos. Algunos estudios preliminares, específicamente en Francia, muestran que niños que habían presentado respuesta inmune contra coronavirus estacionales previos, no mostró ninguna correlación la existencia de esa inmunidad contra otros coronavirus y la probabilidad de infección por SARS-CoV-2. Y un estudio también muy importante de portaaviones en Charles de Gaulle mostró ausencia de inmunidad esterilizante. Entonces, a pesar de que en el laboratorio, digamos, a veces hay alguna evidencia in vitro que es muy importante, repito, el efecto que esto a nivel poblacional vaya a tener aún lo desconocemos. Entonces, si asumimos que la tasa de contacto es homogénea, con un número reproductivo aproximadamente de 3, estaríamos hablando de un valor de inmunidad de rebaño de aproximadamente 66.7%. Pero ese valor puede ser muy inferior si, por ejemplo, llegase a existir una susceptibilidad menor, de lo cual existe ya alguna evidencia científica de que los niños tienen una susceptibilidad menor frente a la infección, al igual que menor probabilidad de ser transmisores. O podría ser ese valor inferior si hay una heterogeneidad del contacto mucho mayor, como por ejemplo sucede en sociedades mucho más compartimentalizadas y ordenadas, y va a tener menos preponderancia en sociedades que tienen un mixing,
unas tasas de contacto más homogéneas e intergeneracionales como la mayoría de los países de América Latina. Contando todo esto que les estoy diciendo, en este momento no hay evidencia de que en poblaciones con alta heterogeneidad del contacto, la inmunidad de rebaño requerida para evitar un rebrote grande sea inferior al 50%. Y adicionalmente, pues tampoco sabemos cuál es el impacto que va a tener la duración de la respuesta inmune, es decir, todo esto es sin contar con que la respuesta inmune vaya a ser de corto o de largo plazo. Esto asume que la respuesta inmune pues es de duración de largo plazo, pero eso es algo que tampoco sabemos. Un concepto adicional muy importante y que de pronto a veces se nos olvida es que puede que exista una inmunidad de rebaño, pero también existe algo que se llama el overshot. ¿Qué es el overshot? Quiere decir que aunque existe una inmunidad de rebaño potencial y que, digamos, se puede optimizar matemáticamente esa inmunidad de rebaño, la verdad es que en la mayoría de los casos donde no existe un buen control, la proporción de la población que se infecta al final es superior a la inmunidad de rebaño. Y eso es lo que le llamamos el overshot. En situaciones donde queremos optimizar la inmunidad de rebaño, primero tendríamos que saber cuál es realmente ese valor, lo cual todavía desconocemos. Y segundo, tendremos que ser súper precisos en las intervenciones para lograr que se logre esa inmunidad de rebaño sin overshot. Entonces es muy difícil de controlarla y ese overshot puede ser muy grande y puede entonces llevar incluso a un impacto mayor a pesar de que la inmunidad de rebaño sea más baja. Esa diferencia entre la inmunidad de rebaño y el overshot es algo que hoy en día no lo conocemos bien. Esto lleva a que, por ejemplo, situaciones donde podría existir un brote grande, estos ejemplos para influenza, pero que ya en estos puntos cuando empezamos a hablar de inmunidad de rebaño empiezan a tener preponderancia. Entonces, en situaciones en un brote no controlado, el tamaño final de la epidemia alcanzada es un tamaño grande cuando no hay control, pero cuando se hace, digamos, mucho control en una primera instancia, hay un riesgo de que haya 2 o más rebrotes. Y el tamaño final de la epidemia puede ser incluso igual o superior al del brote sin muchas intervenciones, pero hay un tamaño del brote que es óptimo y a ese sería el que diríamos inmunidad de rebaño, pero no es fácil llegar a ese nivel óptimo, empezando porque hoy en día todavía no sabemos cuál es ese nivel, y segundo, porque puede muy fácilmente salirse de control y generar entonces overshot. Ahora, otro aspecto es, ¿cuánto perdura la respuesta inmune? Bueno, algunos estudios muy importantes, es decir, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que hay días que encontramos en las noticias como que la inmunidad no perdura mucho, a veces como que sí hay muchos tipos de inmunidad, pero ¿qué tenemos de evidencia? Tenemos de evidencia un muy buen estudio de seroprevalencia en Islandia, pero también en varios países, y ya cierta evidencia que nos indica que al menos por 4 meses perdura una inmunidad que es detectable a través de las pruebas de anticuerpos, una inmunidad humoral. Sin embargo, ya hoy sabemos que hay un problema, y eso es normal, digamos, cuando estamos frente a un patógeno nuevo. Hay un problema de cuáles son las pruebas que utilizamos para medir esos anticuerpos y si esos anticuerpos son o no un correlato de la inmunidad. Entonces, hoy en día sabemos que hay algunas pruebas, como principalmente esta Abbott, que se utilizó en varios estudios de seroprevalencia en Europa, que probablemente a medida que pasa el tiempo va teniendo menos sensibilidad y captando menos los anticuerpos. Y entonces eso hace que a veces probablemente hayamos subestimado cuál es la seroprevalencia en algunos sitios. Es muy importante, si queremos entender esta inmunidad de rebaño y entender cuál es la tasa de ataque en las poblaciones que estamos estudiando, que utilicemos pruebas que hayan sido suficientemente validadas, que hayan incluido personas asintomáticas y que hayan incluido sueros de convalecientes de idealmente varios meses para poder utilizar pruebas o hacer correcciones estadísticas cuando utilizamos este tipo de pruebas que tienen esa pérdida de la sensibilidad a través del tiempo. Bueno, digamos que
Por ese lado, entonces, tenemos evidencia de que la inmunidad puede durar varios meses. No han pasado suficientes meses como para saber si va a durar menos de más de 6 meses o no, pero tenemos evidencia de coronavirus previos que nos indican pues, que la inmunidad es usualmente de corto plazo, inferior a 1 año, y después de esto, pues la persona vuelve a quedar en un nivel de cierta susceptibilidad para infecciones nuevas. Se han empezado a reportar casos de reinfecciones por SARS-CoV-2 en varias partes del mundo. Este es un reporte del ECDC publicado hace unos 3 días que muestra los primeros casos comprobados mediante secuenciación genómica del virus que son de reinfección y que muestran intervalos, como ustedes pueden ver en esta tabla, entre 60 a 140 días entre la primera y la segunda. Ese número de reinfecciones de casos que hasta ahora han sido anecdóticos, pues van a seguir aumentando con los días. Ya creo que ayer o antes de ayer hay otro caso nuevo en Estados Unidos y así. Esto va a seguir aumentando, pero el punto es, frente pues, a una población de 7 millones de personas en el mundo, ¿qué tan frecuente esto va a ser? Eso es algo que no lo sabemos. No sabemos si esto es un evento totalmente raro o si esto es algo que va a ser muy frecuente o a medida que vaya a pasar el tiempo va a ser más frecuente. Entonces, no es tan fácil, lamentablemente, en este momento, decir o poder incluir un parámetro específico en los modelos para decir la tasa de pérdida de inmunidad es aproximadamente tanto. Podemos empezar a jugar con algunas posibilidades, pero a ciencia cierta en este momento no tenemos evidencia de cuáles son esos parámetros. Bueno, y ya todo esto entonces nos lleva a cuál es la probabilidad de que tengamos brotes o segundas olas. Ciertamente, lo que nos enseña Europa es que ellos iniciaron con unos brotes muy intensos, tomaron unas medidas de lo que se llama supresión y al tener esa supresión cortaron de forma artificial mediante los lockdown y otras estrategias que ellos tomaron, cortaron estas curvas que iban creciendo de forma exponencial, las cortaron drásticamente y pues cortaron una curva natural. Entonces, por supuesto que a la medida en que cortaron esas curvas, pues gran parte de la población pues no se infectó. O sea, se estima que en Europa la mayoría de los países tienen en promedio menos del 20% de inmunidad poblacional aproximadamente. Entonces, por supuesto que hay todavía un riesgo enorme de rebrotes que después, a pesar de que se implementaron estrategias de testeo, rastreo, aislamiento selectivo, eso funcionó durante un tiempo y este poquito de inmunidad que se ganó aquí, por llamarlo de alguna manera, pues empieza a tener un impacto y a producir estas curvas, pero luego de un tiempo pues vuelve el tema a arrancar y en esa es la situación que están en España, Francia, en el Reino Unido. Inicialmente esto empezó hace unas 3-4 semanas con el aumento de casos, pero hoy en día ya se ve el aumento de la ocupación de unidades de cuidado intensivo, empieza a verse como en este caso el número de muertes a incrementar nuevamente. Entonces ellos ya es evidente que pues están en un segundo rebrote y la pregunta ahora es qué van a hacer, qué estrategias van a tomar ellos de aquí en adelante para enfrentarse a ese segundo rebrote, dado que las estrategias de testeo, rastreo y aislamiento selectivo tienen un máximo de capacidad y ya lo alcanzaron todos estos países y ya en este momento esas estrategias son insuficientes cuando el número de contactos incrementa. La historia de América Latina es muy distinta. América Latina empezó sus estrategias de supresión, como ustedes pueden ver aquí, mucho más temprano de lo que empezaron los países europeos. Y al iniciarse mucho más temprano, de alguna manera había la esperanza de que lograra apagar esas olas iniciales, pero pues digamos la probabilidad de que eso pasara era muy baja porque sabíamos que una vez se suspendieran esas estrategias de supresión, pues iba a empezar a aumentar. ¿Qué es la historia de América Latina? La historia de América Latina es una historia no de supresión, sino de mitigación. Es decir, esas estrategias iniciales de distanciamiento social fuertes, tipo cuarentena, lo que lograron fue reducir el número reproductivo efectivo inicial de valores muy altos a unos valores que lo hicieron mucho más manejable para los sistemas de salud. Eso no significa entonces que es decir, tal vez la intención de algunos países sí habría sido pues que no tuvieran estas olas de ninguna manera, pero al final las estrategias en América Latina se dan para que haya una transmisión de baja dosis y de largo plazo, diferente a lo
a lo que ha pasado en Europa. Entonces hoy en día pues ya la mayor parte de América Latina alcanza niveles de muertes por millón de habitantes muy similares a los que tuvo Europa en la primera ola, solo que a América Latina le tomó mucho más meses llegar ahí porque ha sido a una dosis muy bajita, bien bajita, que es un esquema de mitigación. A eso lo llamamos el alargamiento de la curva. Entonces, las posibilidades de rebrote o no en América Latina tienen un contexto muy distinto a las de Europa, y eso hay que tratar de entenderlo también. Por otro lado, América Latina ha mostrado sorpresivamente unas tasas de letalidad que son muy similares a las de Europa, excepto por el hecho de que pues, hay poblaciones más jóvenes, pero digamos, ajustadas por edad, son muy similares a las de Europa, con excepción de algunos países como Honduras, Perú, Ecuador, México, que aparentemente muestran unas tasas de letalidad mucho mayor de las que se encuentran en Europa, ajustadas por edad. Esto no sabemos si hasta el momento si esto depende, si esto es un hallazgo real o depende de pronto de problemas con el registro de muertes, especialmente en los adultos mayores. Es decir, América Latina lamentablemente aún tiene un subregistro de muertes muy grande que hace que sea muy difícil a veces comparar incluso la mortalidad entre países. Sin embargo, América Latina, a diferencia un poco de pronto de lo que ha pasado en África, América Latina sí tiene una letalidad que es muy comparable y muy compatible en la mayoría de los países, muy similar a lo que ha pasado en Europa. Pero América Latina no tuvo supresión como vimos inicialmente, como sí lo tuvo Europa, que tuvo una ola inicial con supresión, sino que América Latina ha tenido unas olas más largas de tipo mitigación. Esto significa que la proporción de inmunidad adquirida en la población puede ser distinta a la que haya en Europa. Ya tenemos evidencia en algunos puntos muy específicos de América Latina, poblaciones que han adquirido o que se han identificado con seroprevalencias de más del 50%, uno de esos casos en Colombia, ya hay evidencia de un estudio de seroprevalencia de población de más del 50%. Entonces es muy probable que América Latina en varios puntos haya adquirido cierto nivel de inmunidad, no sabemos si suficiente para que sea inmunidad de rebaño, o en algunos casos puede haber sido incluso con overshot, como probablemente algunos casos iniciales de Ecuador o Brasil, donde las medidas de control fueron mucho más tardías. La mayor parte de los países de América Latina, entonces, a pesar de que no entraron en supresión, sino que bajaran su número reproductivo a un nivel tipo mitigación, ese mantenimiento de un número reproductivo tipo mitigación por un tiempo largo, como es el caso de lo que ha ocurrido en estos 6 meses, lleva entonces a la producción de un pico inicial que está relacionado por esa fórmula que les mostré del impacto de la inmunidad. Entonces, entre más inmunidad quiere la población, menos contribución de las medidas no farmacéuticas se requiere para que se produzca un pico local. Eso no quiere decir que hayan alcanzado inmunidad de rebaño, simplemente que quiere decir que se produce un pico local porque así funciona matemáticamente la propagación. Entonces, eso es el caso, por ejemplo, de Colombia. Entonces, aquí llega un punto en Colombia, más o menos a partir de junio, donde empieza a haber un impacto de la inmunidad acumulada que se produce por el paso de la pandemia. Una vez empieza a haber impacto en esa inmunidad acumulada, entonces, como efecto, se llega a que haya un efecto local de la inmunidad, es decir, un número reproductivo que empieza paulatinamente a bajar a menos de 1, de tal manera que las mismas intervenciones, si están aquí, a diferencia de que si estaban acá, aquí van a tener mucho más impacto. Entonces, eso hace que se produzca un pico local. No quiere decir que se adquiere inmunidad de rebaño, simplemente quiere decir que hay un impacto de la inmunidad, que es este que podemos ver acá, y ese impacto lleva a que el número reproductivo efectivo sea menor de 1. ¿Qué otras estrategias tenemos para enfrentar segundos brotes, etcétera, en América Latina, en varios países? Yo les decía las estrategias de testeo, rastreo y aislamiento. En Europa lograron contener por un tiempo esos segundos brotes, pero llega un punto donde hay una máxima capacidad, sobre todo del testeo, y eso lleva a que llegue un punto donde hay tantos casos que el testeo empieza a demorarse más días de lo que es eficiente para que funcione. Entonces, nosotros planteamos en un modelo que acabamos de terminar para el caso de Bogotá,
con la estrategia que Colombia está tratando de implementar, que es una que no depende del testeo, sino que depende del aislamiento primordialmente más que del testeo. Y lo que encontramos es que estas estrategias que dependen del aislamiento más que del testeo tienen una probabilidad de reducir el tamaño de los rebrotes. Entonces, este es el caso de Bogotá. Ustedes pueden ver aquí esta línea, son el número de camas de cuidado intensivo que tiene Bogotá, que es la capacidad máxima que ha alcanzado. Esta figura de la izquierda quiere decir, este es el caso índice, estos son sus contactos en su hogar, ese es el círculo naranja, el círculo amarillo quiere decir los contactos de su entorno de trabajo, familiares ocasionales que visita, por ejemplo, el fin de semana, y el círculo azul quiere decir los contactos, que son mucho más ocasionales, que se ven muy poco. Cuando sumamos todos estos círculos, en promedio nos da como unos 30 contactos. Entonces, ¿qué pasa? Las estrategias que se basan en aislamiento, el caso índice y sus contactos, que no dependen del testeo, pueden tener la posibilidad de evitar estos segundos rebrotes de una forma muy importante. Esta es una simulación para Bogotá que tuvo su brote local aproximadamente en agosto y vamos hoy en día más o menos aquí en este punto y luego ahí empieza la apertura y la gente empieza a tener muchos más contactos. Si no implementáramos ni nada de esta estrategia, entonces el riesgo de un rebrote es grande. Pero si esta estrategia empieza a funcionar, entonces el riesgo de rebrote, si se aísla, por ejemplo, el caso sospechoso desde los síntomas, el riesgo de rebrote es menor, pero si se aísla el caso con todo su círculo familiar, el riesgo de rebrote es mucho menor, y si se aísla con el resto de sus contactos, definitivamente el rebrote va a ser mucho más pequeño. Entonces, sí estamos en una posibilidad en la mayor parte del país, porque la inmunidad que se ha acumulado poblacionalmente no es tan grande, en especial en las ciudades grandes, lo que nosotros estimamos es que no es superior al 20%, entonces el riesgo de rebrote existe. Pero alternativas como estas, de decisiones de salud pública como estas, pueden llevar a que ese segundo brote sea de una magnitud mucho menor. ¿Qué otras implicaciones hay? ¿Qué tan rápido ocurre ese aislamiento? Si el autoaislamiento se demora un día, tiene una efectividad mayor que si se demora 2 días. Y muy importante, si solamente nos aislamos, ¿cuánto demoramos en hacer el rastreo de contactos? Si nos demoramos un día, tiene un gran impacto. Si nos demoramos más de 2 días, empieza a perder impacto. De todo esto va a depender entonces de que hayan rebrotes, especialmente en las grandes ciudades en Colombia, que la mayoría de ellas no han acumulado, de acuerdo a lo que nosotros hemos estimado, no han acumulado unas proporciones de inmunidad superiores al 20%, todas entonces tienen un riesgo de rebrote este año en algún punto, dependiendo de si estas estrategias de rastreo selectivo a partir de casos sospechosos empiezan a funcionar. Como mensajes finales, entonces, no hay un único valor de inmunidad de grupo para todas las poblaciones. Esto va a depender de la heterogeneidad de la susceptibilidad, de la heterogeneidad del contacto, de la duración de la respuesta inmune, es decir, de las probabilidades de reinfección, y todas ellas aún no están suficientemente claras. La probabilidad de rebrotes en el corto plazo, en los siguientes meses, depende de las medidas de control y prevención que se implementen, de la adherencia al autoaislamiento y rastreo de contactos, y de la tasa de ataque acumulada hasta el presente. La respuesta en salud pública debe enfatizar entonces continuar con las medidas preventivas, el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia idealmente superior a 2 metros, en el mejoramiento de los sistemas de vigilancia para que logren captar más en tiempo real estos nuevos casos que se van a ir presentando, en implementar medidas de rastreo de aislamiento selectivo y en la preparación del sistema hospitalario para que de todas maneras esté listo ante estos eventuales rebrotes, que existe un riesgo muy grande de hecho. Y ahí finaliza mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Zulma, por tu presentación. La 1 de la mañana en el Reino Unido, así que te doy también muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. Y bueno, nosotros en la CIN no quedamos en overshot con todos estos conceptos novedosos, más bien quedamos con ganas de escucharte más, pero bueno, esperemos una nueva oportunidad para invitarte y tenemos 2 preguntas. La primera, aquí las elegimos por votación, es ¿qué opinas de esto que se está diciendo de que el uso de las mascarillas disminuye como la dosis infectante del virus
y eso facilita al sistema inmunológico el control de la infección. Bueno, es ciertamente una hipótesis que ha estado circulando, que tiene cierta racionalidad, o tiene bastante racionalidad, pero que de todas maneras necesita comprobación. Es una hipótesis sí, y puede que sí tenga cierto sentido, es decir, si uno se pone a pensar desde la lógica, pues hay mucha más probabilidad de que las goticas tengan más inóculo que, por ejemplo, lo que puede suceder por inhalación, pero no hay consenso sobre eso. De hecho, hay estudios que muestran, por ejemplo, para influenza, que la vía por inhalación puede tener un inóculo mucho mayor, o sea, mayor cantidad de partículas virales que las mismas gotículas. Entonces yo creo que no hay consenso, es una hipótesis válida y habrá que testarla, pero pues por ahora, digamos, en la medida en que sabemos que hay cierta protección del uso de las mascarillas, digamos, ya antes de que existiera esta hipótesis ya teníamos suficiente evidencia de que el uso de las mascarillas es beneficioso para disminuir la probabilidad de transmisión. Entonces no hay ninguna razón para que no incentivemos su uso. Por el contrario, es una de las medidas de salud pública más importantes que tenemos en este momento, pero de ahí a que podamos comprobar esa hipótesis de la dosis y la variabilización como una forma, como está funcionando el impacto de las mascarillas, yo creo que todavía hay una buena distancia, todavía no está comprobado. Perfecto, gracias. Y bueno, la última pregunta. Nosotros acá en Colombia hemos tenido un gran debate sobre el aislamiento cuando la persona sale con infección por COVID-19. El gran debate es, bueno, esta persona va a la casa y tenemos que aislar a toda la familia por 14 días. Y nos preocupa mucho esa interacción dentro de la casa, mirando cómo se conforman los hogares en nuestro país y cuántas personas viven en la casa. Versus el aislamiento selectivo, que es, bueno, estás positivo y te aíslo de tu casa, rastreo a toda la familia para que podamos los demás que no tienen la infección, pues seguir trabajando, algo así como hacen los equipos de fútbol en la actualidad. No sé, ¿tú qué opinas de cuál de las dos estrategias podría funcionar mejor? Es una excelente pregunta y digamos que no tiene una fácil respuesta. Es decir, el aislamiento en casa versus el aislamiento en un sitio de aislamiento, ¿verdad? Yo creo que estas estrategias que funcionan en un lado no necesariamente funcionan en todos los lugares. Y para darles un ejemplo, la mayoría de la gente, cuando se le ofrecen en Colombia, dentro de las experiencias de lo que yo he podido hablar con los equipos de respuesta, en la mayoría de los casos, cuando se les ofrece a las personas aislarse por fuera de su casa, la mayoría de la gente no quiere aislarse fuera de su casa. Porque no es una costumbre nuestra culturalmente irnos a quedar allá solos 14 días en un sitio de aislamiento. No es algo que esté, digamos, dentro de nuestros cables culturales. Eso por un lado. Por otro lado, a veces es una madre soltera con hijos, no puede irse a aislar allá porque entonces ¿quién cuida de los hijos? ¿Sí? Entonces yo creo que hay que ser razonables en la medida en que nuestra población, nuestras familias, cómo nuestra composición cultural también está para unas cosas y no para otras. Esto puede ser una solución para muchas personas, pero puede ser un problema para muchas familias también ausentarse. Y cuando uno se pone a pensar en cuál es la probabilidad de que en el momento en que se identifica un caso en una familia, ese caso no le transmita a sus convivientes, la probabilidad es muy baja. Es decir, una vez tú identificas un caso índice en una casa, tú tienes que asumir que todo el hogar ya se infectó porque la persona lleva al menos 2 días presintomático infectando. Entonces lo más probable es que ya infectó a toda su familia para el momento en que te diste cuenta. Entonces por eso a pesar de que esto haya funcionado en ciertas sociedades, en ciertos países, tal vez puede funcionar cuando tienes un número de casos muy pequeño, no tienes transmisión comunitaria por todos lados, no tendrías suficientes centros de aislamiento para poder hacer eso, ni la logística, ni
Es decir, no es práctico. Yo pensaría en la mayor parte de las soluciones, de las situaciones, puede ser una solución en algunos pocos casos, pero en general no, y lo más práctico es hacer el aislamiento de todo el conjunto familiar, asumiendo que todo el conjunto o gran parte de él ya, de hecho, cuando encuentras el caso sintomático, ya el resto es muy probable que ya se haya infectado en ese punto. Ahora, ¿qué tan sostenible es que toda la familia se aísle? Ese ya es otra historia. Y ahí entonces tienen que entrar a jugar el rol de las políticas públicas en cómo soportan ese aislamiento mediante subsidios, mediante incapacidades, etcétera. Por lo que yo conozco, al menos en el caso de Bogotá, que lo conozco un poco más de cerca, puedo decir que hay una intención al menos de subsidios para las familias cuando se aíslan y pueden aplicar un subsidio. Esos subsidios son insuficientes, por supuesto, y no se comparan con lo que sería los días de trabajo de esa familia, pero es algo que mitiga al menos y que lleva a la posibilidad de que muchas familias puedan tal vez aislarse versus si no se hiciera. Si tú te fijas, por ejemplo, hay estudios que muestran en el Reino Unido muy recientes, publicados hace un par de días, la probabilidad de aislamiento, aún con soporte económico, es inferior al 50%. No es fácil el aislamiento, es una medida muy difícil, pero si se logra hacer al menos en una proporción importante de los casos, tiene un impacto, como vimos en lo que yo les mostré en los modelos, tiene un impacto en la reducción del tamaño del brote. Perfecto. Mil gracias, Zulma. De verdad, has sido muy, muy generosa con tu tiempo y de verdad, mil gracias por todo esto que nos has enseñado durante estos 8 meses de pandemia, de cómo se aplica la epidemiología en las enfermedades infecciosas. De verdad, mil gracias. Esperamos volver a invitarte y contar contigo nuevamente. Muchas gracias, doctor Oñate, muchas gracias a todos y muchos éxitos en el resto del encuentro. Dale, muy bien. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Zulma Kukunuba, una excelente ponencia sobre brotes, rebrotes y reinfecciones por COVID-19. Antes de continuar, les quiero contar que a través de Twitter nos pueden seguir y por el hashtag numeral encuentro de investigación, y allí vamos a rifar numeral encuentro investigación así, y allí vamos a entregar inscripciones para el Congreso de ASINVIR.